¿Qué haces aquí?, dijo con la voz temblando. Nadie te invitó. No deberías estar aquí. Su grito resonó por toda la iglesia, frente a más de 300 personas. Yo solo sonreí. Toqué con calma el collar de perlas que llevaba en el cuello y le respondí con una serenidad que la desconcertó. «Ay, querida, ¿de verdad pensaste que no iba a venir?», dije mientras mis labios se curvaban en una sonrisa fría. «Vine a presentarte a alguien muy especial, alguien que se moría por verte». Y en ese instante, cuando Jimena vio quién estaba detrás de mí, su rostro perdió todo el color. Pero antes de contarte qué pasó después, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis palabras. Me llamo Gabriela, tengo 67 años, y si alguien me hubiera dicho hace un año que mi vida terminaría en una escena así, en plena boda de mi hijo, no lo habría creído. Hasta hace 6 meses, mi mayor preocupación era elegir el vestido perfecto para ese día tan esperado. ¡Qué ingenua fui! Todo comenzó la tarde en que Mateo, mi hijo, trajo a casa a su novia por primera vez. Recuerdo el momento como si fuera ayer. Ella entró con paso suave, segura de sí misma, con su cabello rubio cayendo en ondas perfectas y unos ojos grandes, brillantes, llenos de aparente inocencia. Su sonrisa parecía de esas que derriten hasta el corazón más duro. «Mamá, ella es Jimena», dijo Mateo, con un orgullo que me conmovió. «Es enfermera pediátrica». Ella extendió su mano delicadamente. «Es un placer conocerla, señora Gabriela. Mateo me ha hablado tanto de usted». Su voz era dulce, casi musical, como de actriz de novela. Era tan encantadora que por un instante pensé que todo en ella parecía demasiado ensayado. Pero enseguida me reproché el pensamiento. «Solo estás siendo la típica suegra desconfiada», me dije. Durante la cena, Jimena habló de su trabajo con niños enfermos, de cómo ayudaba en refugios de animales y de su sueño de formar una familia grande y feliz. Yo la escuchaba mientras miraba a mi hijo completamente embelesado, como si cada palabra que ella decía fuera una bendición. Y lo entendí. Ella parecía perfecta. Pero entonces soltó algo que me llegó directo al corazón. «Mi familia no aprueba nuestra relación», dijo con voz temblorosa, bajando la mirada. «Quieren que me case con alguien de más nivel social». Mateo le tomó la mano y le dijo con determinación: «No los necesitamos, mi amor». Me conmovió su historia. Una joven rechazada por su familia por seguir al amor verdadero. ¿Cómo no iba a apoyarlos? Yo misma me prometí no juzgarla. Las semanas siguientes fueron una locura. En un abrir y cerrar de ojos, ya había un anillo de compromiso, y estábamos hablando de fechas para la boda. Todo avanzaba tan rápido que apenas podía seguir el ritmo. «Cuando lo sabes, me decía Mateo una y otra vez, repitiendo las palabras de ella. Jimena soñaba con una boda de cuento. El lugar más hermoso, el vestido más elegante, flores importadas y una celebración que nadie olvidara. Y yo, queriendo ver feliz a mi hijo y sintiendo compasión por esa muchacha supuestamente desheredada, me ofrecí a pagar todo. «¿Usted haría eso por mí?», me preguntó con los ojos llenos de lágrimas. «Usted es como la madre que nunca tuve». Me abrazó con fuerza y sentí su cuerpo temblar. En ese momento abrí mi corazón. Y también mi cuenta bancaria. Durante los siguientes meses todo fue un torbellino. Vendí títulos, saqué dinero del seguro de mi difunto esposo y hasta pedí un préstamo sobre mi casa. Todo para cumplir el sueño de Jimena. El lugar elegido fue el sitio Bellamy, con sus jardines inmensos y su arquitectura colonial. Solo la reserva costó $15,000. El vestido, un Vera Wang de $12,000, tuvo que ajustarse 3 veces porque debía ser perfecto. Y las flores, 2,000 rosas blancas importadas de Ecuador. Cada vez que firmaba un cheque, Jimena me abrazaba y me llamaba mamá. Decía que pronto me daría hermosos nietos. Yo estaba feliz, convencida de que mi hijo había encontrado a su alma gemela. Pero con el paso de las semanas, empecé a notar cosas extrañas, detalles pequeños pero inquietantes. Jimena siempre pagaba en efectivo, decía que no confiaba en las tarjetas de crédito, y sus historias de infancia cambiaban ligeramente cada vez que las contaba. Al principio no le di importancia, pensé que solo eran despistes, pero algo, muy dentro de mí, empezaba a decirme que había mucho más detrás de esa sonrisa perfecta. Una noche, mientras tomábamos té en el jardín, le conté a Mateo algo que me venía rondando la cabeza desde hacía tiempo.
Hijo, ¿no te parece raro que Jimena haya contado dos versiones distintas de su infancia? ¿A qué te refieres, mamá?, preguntó distraído. Bueno, una vez dijiste que creció en una granja en Oaxaca y otra que fue criada por sus abuelos en Guadalajara. Además, ¿no te parece extraño que nunca hayamos visto una sola foto de su familia? Ni una. Ni siquiera un primo, un amigo de la infancia o alguien cercano invitado a la boda. Mateo suspiró con fastidio. Mamá, ya hablamos de esto, respondió visiblemente molesto. Su familia la rechazó. Es un tema muy doloroso para ella. Me mordí la lengua y decidí no insistir. Él estaba tan feliz, tan enamorado, que no quería ser yo quien arruinara ese brillo en sus ojos. Si el precio de su felicidad eran unos cuantos miles de dólares y algunas preguntas sin respuesta, pensé que valía la pena. Pero 3 semanas antes de la boda, todo cambió. Había pasado por su apartamento para dejar una caja con los recuerdos personalizados del evento. Tenía mi llave de repuesto, así que entré sin hacer ruido, con la idea de sorprenderlos. Pero quien terminó sorprendida fui yo. Desde el pasillo, escuché la voz de Jimena. No era la voz dulce y encantadora que yo conocía. Sonaba fría, dura, calculadora. Mamá Marcos, te dije que no me llamaras a este número, dijo irritada. Sí, la boda sigue en pie. Tendré acceso a sus cuentas una vez que nos casemos. Sentí que la sangre se me congelaba. Me quedé quieta, sin atreverme a respirar. ¿Cómo que quieres una parte más grande? Su tono se volvió más agresivo. Acordamos 30%. Escúchame. La vieja ya nos dio más de 40,000 y seguro soltará más para la entrada de la casa después de la boda. La vieja. Estaba hablando de mí. Este tonto vale por lo menos 200,000. Continuó ella con una risa sarcástica. No sospecha nada. Está completamente enganchado. Mi hijo, mi Mateo. Un tonto. En su boca. Sentí el mundo girar a mi alrededor. Me faltó el aire. Un nudo se formó en mi estómago y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Todo se volvió borroso. No recuerdo cómo, pero logré salir de ahí sin hacer ruido. Aún tenía la caja en mis manos cuando llegué al auto. Manejé 3 cuadras, estacioné, y entonces todo se derrumbó. Grité, lloré, golpeé el volante una y otra vez, mientras las lágrimas me nublaban la vista. No podía creerlo. ¿Cómo fui tan ingenua? Las señales estaban ahí todo el tiempo, sus historias inconsistentes, los pagos en efectivo, la forma en que fue aislando a Mateo de sus amigos. Todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas macabro. Entre el dolor y la rabia, algo se encendió dentro de mí. Una fuerza que no sentía desde los días en que luché por la vida de mi esposo cuando tuvo cáncer. No iba a permitir que una estafadora destruyera a mi hijo, ni robara lo que con tanto esfuerzo construimos. Esa noche me limpié las lágrimas, respiré hondo y tomé una decisión. Busqué en mi celular, investigadores privados en Puebla. Si Jimena pensaba que podía jugar conmigo, iba a descubrir que había elegido a la suegra equivocada. A la mañana siguiente me reuní con Patricia Morales en un pequeño café del centro histórico. Era el tipo de lugar donde las paredes guardan secretos. Había pocos clientes. Una pareja de turistas y un señor mayor leyendo el periódico. Perfecto para una conversación privada. Patricia era una mujer de unos 50 y tantos años. Cabello corto entrecano, mirada firme y voz segura. Exdetective de policía, ahora trabajaba de investigadora privada. Vestía con sobriedad, un blazer oscuro y un maletín de cuero que había visto muchas batallas. Señora Gabriela, me dijo tras escuchar mi historia, dando un sorbo a su café. Lo que describe suena a un fraude romántico de manual. Con un toque de boda, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Fraude? ¿De boda? Repetí casi sin voz. Ella asintió. Sí, estas personas son expertas. Analizan a sus víctimas, aprenden lo que quieren oír y se convierten en esa persona. No es amor, es manipulación profesional. Las palabras me golpearon como una bofetada. Todo era real. Saqué mi chequera con manos temblorosas. Firmé un monto considerable y la deslicé sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo necesitará?, pregunté. Patricia sonrió apenas. Para alguien tan torpe como ella, que usa su propia voz por teléfono, no mucho. Guardó el cheque y me prometió mantenerme informada. Los días siguientes fueron una tortura. Cada hora se me hacía eterna, esperando su llamada, deseando que todo fuera un malentendido, aunque en el fondo ya sabía que no lo era.
Cada vez que Jimena venía a mi casa con una nueva idea brillante para la boda, tenía que fingir una sonrisa. «Gabriela, ¿le molestaría si agregamos una mesa más? Son solo 100 invitados más. Nada exagerado», decía con esa voz suave que ahora me sonaba falsa, casi venenosa. Yo asentía, sonreía y seguía escribiendo cheques como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, cada vez que la escuchaba llamarme mamá, algo se revolvía en mi estómago. Sentía repulsión. Era como abrazar a una serpiente. Lo peor de todo era ver a mi hijo tan feliz, tan ilusionado, tan ciego. Mateo hablaba de los hijos que tendrían, de la casa que comprarían juntos, del futuro que soñaba a su lado. Y cada palabra era como una puñalada. Saber que todo eso era mentira, que todo era un teatro, me destrozaba el alma. Pasaron 2 semanas hasta que una tarde sonó el teléfono. Era Patricia. «Gabriela, necesito que te sientes», dijo con una voz tan seria que me heló la sangre. Yo estaba en la cocina preparando té. Me apoyé en el mostrador, sintiendo que mis piernas temblaban. «Jimena, no existe», dijo al fin. Por un momento pensé que no había escuchado bien. «¿Qué dijiste?», pregunté, apenas en un hilo de voz. «La mujer con la que tu hijo planea casarse no se llama Jimena», continuó Patricia. «Su verdadero nombre es Sofía Collins. Tiene 29 años. Nació en Tampico y ha sido arrestada 3 veces por fraude. Solo fue condenada una vez, pero tiene un historial largo». El silbido de la tetera rompió el silencio. El sonido era tan fuerte que parecía venir desde otro mundo. Pero yo no podía moverme. «Ella trabaja con cómplices», siguió Patricia. «Casi siempre hombres. Los ayudan a investigar a sus víctimas, incluso a fingir ser familiares o amigos, para que la historia parezca real». Sentí que se me secaba la boca. «¿Y el hombre con el que hablaba por teléfono?», pregunté. «Marcos Rivera», respondió sin titubear. «Es su socio más cercano, o lo era. Estuvieron juntos sentimentalmente hasta hace un par de años, pero ella lo traicionó y le robó alrededor de 100.000 pesos antes de desaparecer. Desde entonces, él ha estado tratando de encontrarla». Apagué la tetera con manos temblorosas. Todo se movía a mi alrededor como si estuviera bajo el agua. «¿Cómo descubriste todo esto?», pregunté. «Reconocimiento facial y un poco de trabajo a la vieja escuela», respondió Patricia con calma. «Sofía lleva usando la identidad de Jimena unos 8 meses. Tiene un número de seguro social falso, un historial laboral inventado, y para sostener la mentira, hace voluntariados ocasionales en una clínica pediátrica. Así mantiene viva la historia de la enfermera con corazón de oro». Me dejé caer en una silla. Sentí un vacío inmenso dentro de mí. «Y hay algo más», añadió Patricia, su tono ahora más bajo. «Ella ha hecho esto antes, 3 veces al menos, siempre con el mismo patrón. Busca hombres solteros, con buenos trabajos, que estén emocionalmente frágiles. Algunos perdieron a su esposa, otros a un padre, gente vulnerable, como tu hijo, que aún llora la muerte de su padre». Cerré los ojos. Mi respiración era pesada, entrecortada. Imaginé a Mateo destruido, sin dinero, sin casa, con el corazón destrozado. Si no hubiera escuchado aquella llamada, todo lo que habíamos construido habría desaparecido. «Patricia», dije finalmente, tratando de sonar firme aunque por dentro me temblaba todo. «Necesito que encuentres a ese Marcos Rivera». Hubo un silencio breve del otro lado. «¿Qué estás planeando, Gabriela?», preguntó intrigada. «Estoy pensando que un hombre que ha estado buscándola durante 2 años estaría muy interesado en asistir a su boda», respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Escuché un leve suspiro, casi una risa. «¿Quieres llevarlo contigo?», preguntó Patricia. «No solo quiero llevarlo», dije. «Quiero que ella lo vea. Quiero que todo su castillo de mentiras se derrumbe frente a todos». «Ya lo encontré», dijo Patricia, con esa eficiencia que la caracterizaba. «Vive en Monterrey, trabaja en una empresa de construcción. Te puedo pasar su información en menos de 1 hora». Colgué el teléfono y me quedé allí, en silencio, mirando el vapor que salía de la taza de té ya fría. Parte de mí quería correr con Mateo y decirle todo, gritarle la verdad en la cara. Pero lo conocía demasiado bien, terco, orgulloso como su padre, y Sofía había hecho un trabajo perfecto. Si lo confrontaba sin pruebas contundentes, ella lo giraría todo a su favor, y yo terminaría siendo la villana de la historia.
así que respiré profundo, levanté la cabeza y decidí esperar el momento perfecto para mi jugada final. Probablemente ya lo tenía completamente manipulado. Seguramente le había llenado la cabeza con ideas como que cualquiera que la criticara lo hacía por envidia o porque querían controlarlo. Por eso entendí que ya no bastaban las palabras. Necesitaba algo más fuerte, algo imposible de negar. Tenía que abrirle los ojos frente a todos, sin que ella pudiera escapar ni disfrazar la verdad. La boda sería en 10 días, y me prometí que esa fecha no se olvidaría jamás, aunque no por el motivo que Sofía imaginaba. Tomé el collar de perlas de mi abuela, una joya que había pasado por 4 generaciones. Era el mismo que le ofrecía Jimena para su gran día. Recordé su sonrisa cuando lo vio. En ese momento pensé que era de emoción, pero ahora entendía que lo que brillaba en sus ojos no era ternura, sino cálculo. Estaba pensando cuánto valía. No sabes con quién te estás metiendo. Susurré al collar, como si hablara directamente con ella. Una calma helada me recorrió el cuerpo mientras el plan tomaba forma. Si Sofía pensaba que iba a estafar a mi hijo y salir ilesa, estaba muy equivocada. La boda del año se convertiría en el escándalo del siglo. Esa misma tarde, con las manos temblándome, marqué el número que Patricia me había dado. 3 tonos. Luego, una voz grave y cansada. «Marcos Rivera», dijo seco. Tragué saliva. «Señor Rivera, soy Gabriela Montes. Creo que usted conoció a una mujer llamada Sofía Collins, aunque ahora se hace llamar Jimena. Es la prometida de mi hijo». Hubo un silencio largo, tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. Escuchaba martillos, voces, ruido de fondo, y luego su tono cambió. «¿Dónde está?», preguntó con urgencia. «En Puebla. Se casa con mi hijo en 9 días. Ya nos robó más de $40,000 y apenas está empezando. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente». Otro silencio. Podía sentir su desconfianza al otro lado del teléfono. «Señora, no sé qué pretende con esto», respondió él con cautela. «No pretendo nada extraño, señor Rivera. La escuché hablando con usted por teléfono. La oí decirle que mi hijo, el tonto, valía al menos $200,000. Planea casarse, acceder a sus cuentas y desaparecer en 6 meses. Su respiración se quebró. «¿Usted la escuchó hablando conmigo?», murmuró incrédulo. «Ese soy yo. Tuvimos un trato de negocios». Hasta que me robó. Hizo una pausa. Luego preguntó con voz baja: «¿Qué es exactamente lo que propone?». Entonces le conté mi plan. Quería que él apareciera en la boda, justo en el momento indicado, y que la desenmascarara frente a todos. Los invitados, la prensa y sobre todo mi hijo. Sería un golpe tan público que Sofía no podría mentir, ni escapar, ni volver a fingir. «¿Usted quiere que arruine la boda?», preguntó él, con un tono en el que noté algo parecido a respeto. «No quiero arruinarla, señor Rivera. Quiero que revele la verdad. Mi hijo merece saber quién es realmente la mujer con la que piensa casarse». El silencio se extendió unos segundos más. Cuando volvió a hablar, su voz era más dura, más fría. «Esa mujer me robó $15,000. Desapareció en plena noche y me dejó una deuda enorme. La he estado buscando desde entonces». «Entonces esta es su oportunidad», le dije firme. «Usted obtiene justicia y yo salvo a mi hijo. ¿Y qué gana usted además de eso?», preguntó. Sonreí, aunque él no podía verlo. «Justicia, señor Rivera, solo eso. Justicia». Pasamos casi 20 minutos afinando cada detalle. Él conduciría hasta Puebla la mañana de la boda y esperaría mi mensaje. Yo entraría por el jardín, una ruta que conocía bien, y me colocaría donde pudiera ver todo sin ser vista. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en semanas: alivio. La impotencia que me había estado consumiendo se transformó en una fuerza tranquila, precisa, como la de alguien que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Los días siguientes pasaron volando. Cancelé la cita en la peluquería, el ajuste de mi vestido. Si iba a protagonizar un momento así, no necesitaba peinados ni lujos. Solo necesitaba determinación, y eso, por fin, me sobraba. 3 días antes de la boda, puse en marcha la segunda parte de mi plan. Ya no había espacio para la duda. Todo tenía que salir perfecto. Tomé una libreta, una taza de café, y comencé a hacer llamadas, una por una. Primero la coordinadora del lugar, luego la floristería, el catering, el fotógrafo, el DJ, todos. «Señora Lara, habla Gabriela, la madre del novio», dije con una voz dulce,
llena de esa emoción que solo una madre feliz puede fingir. «Ah, señora Gabriela, qué gusto oírla. Ya falta poco para el gran día», respondió la mujer amable. «Sí, justamente por eso llamo. Hubo un pequeño cambio en los pagos. La familia de la novia decidió cubrir el saldo final». Hice una pausa, dejando que mi tono sonara cálido y satisfecho. «Es tan lindo cuando las familias se unen, ¿no le parece?» «Ay, eso es adorable», respondió ella. «¿Entonces espero el pago directamente de ellos?» «Exactamente», confirmé. «De hecho, le agradecería que detuviera cualquier cargo pendiente en mi cuenta, hasta que se comunique directamente con la familia de la novia. Ellos se encargarán de todo». Le di el número falso que Patricia me había confirmado, el mismo que Sofía usaba para los proveedores. Repetí la misma historia con cada uno, siempre con mi tono amable, mi voz tranquila, mi reputación impecable de madre del novio responsable. Nadie sospechó nada. Después de todo, todos me conocían. Yo ya había hecho los depósitos iniciales. ¿Por qué dudar de mí? Esa mañana supe que, cuando intentaran cobrar los saldos finales, todos llamarían a ese número, y nadie respondería. Sofía se enfrentaría a un caos perfecto. Pero mi obra maestra llegó esa misma noche, cuando llamé a Mateo. Llevábamos semanas distantes. Lo notaba en su voz, en sus mensajes breves. Sofía, sin duda, había hecho su trabajo, sembrando en él la idea de que yo era la villana de su historia. Contestó al tercer tono. «Mamá, no puedo hablar mucho. Jimena está molesta porque no fuiste a la cena de ensayo. La cena a la que, por supuesto, nunca fui invitada». «Ay, hijo», dije suavemente. «Entiendo cómo se siente Jimena. He estado pensando mucho, y creo que tal vez he sido un poco autoritaria con los preparativos». Del otro lado, silencio. «Bueno, mamá, este es su día», dijo con cuidado. «Ella solo quiere que todo salga bien». «Y tiene razón», dije fingiendo comprensión. «Si mi presencia puede causarle estrés, debo respetarlo». Hice una pausa, lo suficiente para que mis palabras pesaran. «Te amo demasiado como para arruinar tu felicidad». Su voz se quebró un poco. «¿Estás segura? Jimena podría cambiar de opinión si hablo con ella». «No hace falta, querido. De hecho, pensé darme una escapada este fin de semana. Quizás a Cancún, algo tranquilo. Así ustedes disfrutan sin drama familiar». El alivio en su voz me atravesó el pecho como un cuchillo. «Eso es muy considerado, mamá. Gracias». «Solo quiero que seas feliz, Mateo», susurré. Cuando colgamos, me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Había logrado lo que quería, pero el precio era alto. Mi propio hijo creía que yo era el problema, que mis advertencias eran celos, no amor. Al día siguiente, la víspera de la boda, recibí una llamada inesperada. Era ella. «Señora Gabriela, soy Jimena», dijo con esa voz empalagosa que ahora reconocía como su arma más peligrosa. «Solo quería agradecerle por ser tan comprensiva con todo lo de mañana». «No es nada, querida», respondí con una dulzura que me costó fingir. «Entiendo perfectamente. Una novia debe sentirse tranquila el día de su boda. Eso es muy amable de su parte. Mateo me dijo que se irá a Cancún este fin de semana», dijo con tono casual, probando mi historia. «Así es, un pequeño descanso para la madre del novio, mientras ustedes comienzan su nueva vida», contesté. «Espero que lo disfrute mucho», dijo con una risa ligera. «Y señora Gabriela, después de la boda, cuando Mateo y yo regresemos, me encantaría que almorzáramos. Me gustaría que fuéramos amigas». Su descaro era casi admirable. Tuve que alejar el teléfono unos segundos para respirar y no decir lo que realmente pensaba. «Eso suena encantador, Jimena», dije finalmente. «Estoy segura de que tendremos mucho de qué hablar». Colgué despacio. La sonrisa en mis labios se fue borrando mientras el silencio llenaba la habitación. «Sí, querida Sofía, hablaremos, pero no en el almuerzo. Será en tu boda, y créeme, no olvidarás ese día jamás». Después de colgar, me serví una copa generosa de vino tinto. El líquido rojo se veía casi como sangre bajo la luz cálida de la cocina. Levanté la copa frente a mi reflejo en la ventana y murmuré con una sonrisa helada. Un brindis, por los amigos de la familia, que reciban exactamente lo que se merecen. Esa noche dormí poco. Sentía que cada latido marcaba la cuenta regresiva hacia el enfrentamiento final. La mañana de la boda amaneció gris, con una lluvia fina que golpeaba los cristales como si el cielo también quisiera advertirme de algo. Algunos lo llamarían un clima romántico. Yo lo llamé justicia divina.
Me desperté antes del amanecer, con el estómago revuelto y la mente alerta. Tomé una ducha larga, dejando que el agua caliente se llevara un poco del peso que sentía sobre los hombros. Me maquillé con cuidado, lo justo para parecer tranquila, sin revelar el huracán que llevaba dentro. Escogí un vestido negro, sobrio pero elegante, y por supuesto me puse mi collar de perlas. Las verdaderas, las de mi abuela, las que Sofía, o Jimena, había codiciado con la mirada de quien calcula su precio, no su valor sentimental. Me miré al espejo y dije, apenas en un susurro: «No sabes con quién te metiste». A las 9 en punto, el celular vibró. Era Marcos Rivera. «Estoy en una gasolinera, a unos 20 minutos de Puebla». «¿Está segura de esto, señora Gabriela?» «Nunca he estado tan segura en mi vida», respondí, mirando mi reflejo una vez más. «¿Y si su hijo no la perdona?», preguntó con un tono que me atravesó. Guardé silencio unos segundos antes de responder. «Entonces, al menos lo habré salvado». A veces el amor significa ser el villano en la historia de alguien, hasta que esté listo para ver la verdad. Marcos soltó un silbido bajo. «Caramba, usted es más dura de lo que parece». Casi sonreí. «Señor Rivera, crié a un hijo, enterré a un esposo, y he sobrevivido 67 años en México. Créame, soy mucho más dura de lo que parezco». La boda estaba programada para las 2 de la tarde. Yo había planeado cada minuto con precisión quirúrgica. Marcos llegaría a la 1:30 y esperaría en su coche hasta recibir mi mensaje. Yo entraría por la puerta del jardín, un acceso lateral que conocía bien, y desde ahí observaría todo. Solo faltaba esperar. A las 11 en punto, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero la florista, luego el catering, después la coordinadora del lugar. Todas en pánico, todas queriendo hablar con la familia de la novia para resolver los pagos pendientes. Sonreí y dejé que las llamadas fueran directo al buzón. La orquesta del caos acababa de empezar a tocar. Al mediodía, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el nombre en la pantalla me hizo dudar un segundo antes de contestar. «Mateo». Respiré hondo y respondí con voz tranquila. «Hola, hijo. Mamá, algo raro está pasando. Los proveedores están llamando a Jimena sobre los pagos, pero ella dice que nunca les dijo nada de que su familia se encargaría. ¿Usted sabe algo?». Puse mi mejor tono de desconcierto. «Dios mío, no. Qué confusión más extraña». «¿Qué dijo Jimena?». «Está furiosa. Dice que alguien está tratando de sabotear la boda». Hubo una pausa. Su voz bajó un poco. «Mamá, usted no... Quiero decir, usted no haría algo así, ¿verdad?». Me dolió, pero respiré hondo y fingí ofensa. «¿Estás diciendo que tu madre sabotearía tu boda, Mateo? Después de todo lo que he hecho para que este día sea perfecto». «No, mamá, lo siento, solo... Jimena está muy estresada, y cuando la gente se siente así, busca a quien culpar». Sonreí con una mezcla de tristeza y ternura. «No te preocupes, querido. Seguro es solo un malentendido. Lo importante es que hoy te casas con la mujer que amas». Esa última frase me supo a hierro en la boca. Qué ironía tan cruel. Si él supiera cuán verdadera estaba a punto de ser. A la 1 en punto tomé mi bolso, las llaves y el teléfono. Me detuve frente a una vieja foto en la pared. Mateo con 5 años, sin dientes, riendo frente a un pastel de cumpleaños. «Tranquilo, mi amor», susurré. «Mamá está aquí». El trayecto al sitio Bellamy duró 15 minutos. Conocía cada calle, cada esquina. Los árboles centenarios lloraban gotas de lluvia que caían lentas sobre el parabrisas. Mientras conducía, sentí que todo el peso de los años, del dolor, del amor, se unía en ese momento. Iba a proteger a mi hijo, aunque él todavía no lo entendiera. Caminé las 2 cuadras bajo la llovizna, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me detuve frente a la entrada trasera del lugar, justo donde solían descargar el catering. Desde ahí todo era un caos. Los proveedores discutían a gritos. La coordinadora del evento tenía el teléfono pegado a la oreja, tratando de calmar a todos, y los camareros corrían de un lado a otro acomodando las mesas. Nadie me miró 2 veces. Solo era otra mujer vestida de negro. Una sombra más entre la confusión. Perfecto. Me moví con paso firme por los pasillos que conocía de memoria, hasta llegar a la capilla. El aire estaba impregnado con el perfume de miles de rosas. Las 2000 rosas blancas que yo había pagado, traídas desde Ecuador, formaban arcos perfectos sobre el pasillo, mientras cientos de velas lanzaban destellos sobre los candelabros de plata. Cintas de seda colgaban del techo como si flotaran. Todo hermoso. Todo falso.
todo construido con mis ahorros. Los invitados comenzaban a llenar los bancos, hombres con trajes caros, mujeres con vestidos deslumbrantes, todos sonriendo, ajenos al hecho de que estaban a punto de presenciar el final de una gran mentira. Reconocí rostros familiares, amigos de Mateo, antiguos compañeros de trabajo, incluso algunos familiares lejanos. Todos felices, todos ingenuos. Me escondí detrás de una columna de mármol en la parte trasera de la capilla. Desde ahí tenía una vista perfecta del altar sin ser vista. Revisé mi celular. Un mensaje de Marcos. Estoy listo. He estacionado a una cuadra. Contesté con una sola palabra. Prepárate. A las 1, la orquesta comenzó a tocar. La melodía llenó la capilla y la gente se volvió hacia el altar. Mateo apareció por un lado, vestido con un smoking negro impecable, tan guapo, tan feliz. Su sonrisa me partió el alma. En pocos minutos, esa felicidad se rompería, pero era necesario. Mejor un corazón roto que una vida arruinada. A las 2, las puertas se abrieron lentamente y la marcha nupcial inundó el aire. Todos los invitados se levantaron, girando sus cuerpos hacia la entrada. Y allí estaba ella. Sofía, aún jugando el papel de Jimena, avanzaba por el pasillo radiante. El vestido Vera Wang, que le había costado $12,000, flotaba a su alrededor como una nube. Sostenía un ramo de rosas blancas, y en su cuello brillaban las perlas de mi abuela, las mismas que habían pasado por generaciones de mujeres honestas y fuertes. Verlas ahí, colgando de su piel falsa, me llenó de una rabia fría. Sus ojos parecían brillar con emoción, pero yo sabía lo que realmente había detrás de esa mirada. Cálculo, manipulación, triunfo. Tomé mi teléfono y envié el mensaje que activaría todo. Ahora, los segundos siguientes se sintieron eternos. Y entonces, las puertas de la capilla se abrieron de golpe con un estruendo. El sonido rebotó en las paredes de piedra, haciendo que todos los invitados se giraran. Marcos Rivera apareció en el umbral. Su traje estaba un poco arrugado por el viaje, pero su postura era firme, su mirada decidida. Caminó por el pasillo con paso pesado, directo hacia Sofía. Su rostro era el de un hombre que llevaba 2 años esperando ese momento. El ramo de rosas blancas se le cayó de las manos. Las flores golpearon el suelo de mármol con un sonido hueco que pareció llenar el silencio. «¡Sofía Collins!», gritó Marcos con voz firme, haciendo eco en toda la capilla. «¿De verdad pensaste que podías esconderte para siempre?». Un murmullo recorrió la sala. Mateo dio un paso al frente, protegiendo instintivamente a su novia. «Señor, creo que está confundido. Ella es Jimena», dijo con voz tensa. Marcos soltó una carcajada amarga. «Jimena, así se llama ahora, ¿verdad?». Sacó un maletín de su chaqueta y lo abrió con un clic seco. Su verdadero nombre es Sofía Collins, y es una estafadora profesional. Lo sé porque yo fui su socio, hasta que me robó $15,000. «Eso no es verdad», chilló Sofía, su tono subiendo una octava. «Mateo, no lo escuches, no lo conozco. Está loco», pero su voz ya no sonaba dulce. Sonaba tensa, quebrada. La máscara empezaba a resquebrajarse. Marcos sacó un manojo de fotografías y las levantó para que todos pudieran verlas. «Aquí está Sofía en el Ritz-Carlton de Acapulco, robando a turistas mayores con tarjetas falsas. Aquí, en Guadalajara, haciéndose pasar por paciente con cáncer para estafar colectas de iglesia». Los murmullos se volvieron gritos ahogados. La gente se miraba horrorizada. «Y aquí», continuó Marcos, su voz más dura, «mi favorita, Sofía saliendo de nuestra habitación de hotel en Tijuana con mi cartera, mi reloj y el anillo de compromiso que fui tan idiota de comprarle». Un murmullo de incredulidad recorrió la capilla. Sofía retrocedió un paso pálida. Mateo la miraba, la boca entreabierta, buscando en sus ojos una negación convincente. Pero ya era tarde. La verdad había entrado por la puerta principal, y la boda perfecta acababa de convertirse en una pesadilla. El rostro de Mateo estaba tan blanco que parecía una de esas velas que se derriten lentamente frente al altar. «Jimena, ¿de qué está hablando este hombre?», preguntó con voz temblorosa. «Está mintiendo», respondió Sofía, pero su voz vaciló, quebrándose a mitad de frase. «Mateo, tú me conoces. Nos vamos a casar. Yo te amo, amor». «¿Amor?», ladró Marcos con una carcajada amarga. «Señora, usted no reconocería el amor ni aunque le mordiera el trasero. ¿Quiere saber lo que ella realmente piensa de su querido Mateo?». Levantó el teléfono mostrándolo a todos. «Tengo grabaciones de nuestras conversaciones de trabajo.
¿Quiere escuchar cómo lo llamaba? El tonto de su mamita. Un murmullo empezó a recorrer la capilla, como un zumbido que crecía en intensidad. Los invitados se miraban unos a otros confundidos, murmurando frases entrecortadas. El ambiente se llenó de tensión, de incredulidad, de esa mezcla de morbo y sorpresa que precede a una tragedia pública. Desde mi escondite detrás de la columna, sentí cómo el pecho se me apretaba. Estaba viendo cómo el mundo de mi hijo se desmoronaba frente a mis ojos. Y aunque todo esto era necesario, mi corazón dolía con fuerza. Nadie soporta ver sufrir a un hijo, ni siquiera cuando la verdad es la única forma de salvarlo. Pero Sofía no se rendía. No. Ella era demasiado experta en el arte de la manipulación como para caer tan fácilmente. Enderezó los hombros, respiró hondo y recuperó su tono dulce, ese que usaba para envolver a todos a su alrededor. Incluso si algo de esto fuera cierto, dijo con la voz suave y calculada, la gente puede cambiar. Ya no soy esa persona. Mateo cree en las segundas oportunidades, ¿verdad, mi amor? Fue una jugada brillante. Estaba apelando a lo mejor de él, su bondad, su empatía, su deseo de creer en el perdón. Lo estaba haciendo elegir entre creer en el amor o aceptar que la mujer frente a él era una mentira. Marcos sonrió, esa sonrisa fría que no augura nada bueno. ¿Segundas oportunidades? Cuéntale, Sofía, sobre el otro tonto que estás trabajando ahora. Mateo giró hacia ella, su expresión cambiando, las primeras grietas de la duda asomando en sus ojos. ¿De qué está hablando, Jimena? No tengo idea, dijo ella demasiado rápido. Su voz sonaba defensiva, nerviosa, como si las palabras le salieran antes de pensarlas. Marcos consultó su teléfono y continuó. Déjame refrescarte la memoria. Hace 3 semanas me llamaste para pedirme consejos sobre una vieja solitaria que ya te había dado $40,000. ¿Te suena? El silencio que siguió fue absoluto. Ni un suspiro se escuchaba en toda la capilla. Todos los ojos estaban puestos en Sofía. El aire se sentía denso, pesado, como si la verdad misma hubiera llenado la habitación. Miré a mi hijo. Su expresión cambiaba lentamente, como si el alma se le estuviera desmoronando desde adentro. Supe en ese instante que había recordado algo. Una frase, un detalle, algo que lo conectaba todo. Me aferré a la columna para no salir corriendo hacia él. Sofía intentó hablar, pero la voz le temblaba. Eso fue sacado de contexto. ¿Contexto? Repitió Mateo con voz baja, casi un susurro. ¿Llamaste a mi madre vieja solitaria? Mateo, no quise decir eso. Yo estaba bromeando, balbuceó ella, su máscara resquebrajándose por completo. ¿Bromeando? Interrumpió él, su voz ahora más fuerte, vibrando con rabia contenida. ¿Tratando de qué? ¿De decir la verdad? Su tono cambió, se quebró en furia. Mi madre nos dio todo, Sofía. Todo. Vendió parte de su casa. Vació sus ahorros para que tú tuvieras la boda de tus sueños. Y así hablas de ella. Los invitados estaban en completo silencio ahora, atrapados en esa escena de destrucción emocional. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros simplemente miraban con ojos muy abiertos. Vi a uno de los colegas de Mateo sosteniendo su celular en alto, transmitiendo en vivo. La humillación era total. Marcos no había terminado. Su voz retumbó con fuerza, cargada de una venganza que había estado esperando 2 años en salir. ¿Quieren saber la cereza del pastel? Preguntó mirando a Mateo y luego al público. Ella planeaba vaciar tus cuentas y desaparecer en 6 meses. Es su rutina, tiempo suficiente para obtener los bienes conyugales, pero no tanto como para encariñarse. Basta. Gritó Sofía entre sollozos, sus lágrimas mezclándose con el maquillaje que ya se corría por sus mejillas. Por favor, basta. Pero nadie la escuchaba ya, ni Mateo ni los invitados. Mateo retrocedió un paso, mirándola con asco y decepción. ¿Es cierto? Preguntó, su voz quebrada, casi infantil. ¿Algo de todo esto es cierto? Sofía buscó con la mirada una salida, desesperada, como un animal atrapado. Las puertas estaban bloqueadas por curiosos. No había escapatoria. Entonces me vio. A través del mar de rostros, sus ojos se encontraron con los míos. Ese segundo se alargó, pesado, eterno. En su mirada apareció primero la sorpresa, y luego una chispa de odio puro, un odio que me atravesó como un cuchillo, y en ese instante lo supe. Aquello no había terminado. Sofía Collins no iba a irse sin pelear. Sofía me miró fijamente, con los ojos encendidos por una furia que ya no intentaba ocultar. Sabía perfectamente quién había movido los hilos detrás de todo aquello. Tú.
susurró, levantando el dedo y señalándome frente a todos. Esto fue cosa tuya. El murmullo del público se convirtió en silencio. Cientos de miradas se giraron hacia mí, y de pronto sentí el peso de cada una como si fueran luces de interrogatorio. Yo no había planeado salir de mi escondite tan pronto, pero ya no tenía sentido seguir fingiendo. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Dijiste que te ibas a Cancún». Salí de detrás de la columna con paso firme. Enderecé la espalda y acomodé las perlas en mi cuello con la calma de quien sabe que el momento ha llegado. «Mentí, querido», dije con serenidad. «Algo que aprendí de los expertos». «¿Usted orquestó esto?», preguntó Mateo, su voz cargada de horror y algo más. «¿Admiración?». «Yo lo expuse», corregí suavemente. «Hay una gran diferencia». Sofía, viendo que la situación se le escapaba, volvió a sacar su mejor arma, la manipulación. «Ella está celosa, Mateo», gritó, señalándome como si fuera una villana de teatro. «Tu madre no soporta que me eligieras a mí en lugar de a ella. Contrató a este hombre para destruir nuestra boda, porque quiere controlarte para siempre». Fue una jugada astuta. Conocía bien las inseguridades de mi hijo y los viejos clichés sobre las suegras dominantes. Por un segundo, vi en los ojos de Mateo la sombra de la duda. 29 años de mentiras pulidas contra 67 años de amor incondicional. ¿En quién elegiría creer? Marcos dio un paso adelante, calmado pero decidido. «La señora Gabriela no me contrató, señorita», dijo con la voz firme. Yo me ofrecí. Sacó su teléfono y agregó con una sonrisa tensa. ¿Quiere que todos escuchen la grabación que hice hace 3 semanas? Es a donde se ríe de lo fácil que es manipular a mujeres viejas, solitarias y a sus hijos devotos. Presionó reproducir. Silencio en la capilla se volvió tan profundo que se podía oír el eco del audio saliendo del altavoz. La voz de Sofía era inconfundible. La vieja está tan desesperada por nietos que va a creer cualquier cosa. Y el hijo es un tonto de su mamita. Todo lo que tengo que hacer es llorar por mi pasado trágico, y él escribe otro cheque. El color desapareció del rostro de Mateo. Primero blanco, luego rojo, después un gris enfermizo. Sentí un impulso casi físico de correr hacia él, de abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero me contuve. Este momento no era para protegerlo, era para que abriera los ojos por fin. Entonces, la voz grabada continuó. ¿Quieres saber la mejor parte? Me dio el collar de perlas de su abuela. Dijo que era una joya de familia. Probablemente lo venda después de la luna de miel. Los ojos de Mateo bajaron lentamente hacia el cuello de Sofía. Allí estaban, las perlas de mi abuela, las mismas que habían pasado de madre a hija durante 4 generaciones. Mi herencia, mi historia, mi sangre. Sofía llevó las manos al collar, como si pudiera esconder la evidencia. «Mateo, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?». Su voz salió baja, contenida, pero cargada de una furia que jamás le había escuchado. «¿Cómo te reíste de mi madre mientras gastabas su dinero? ¿Cómo me llamaste tonto de mi mamá mientras fingías amarme? ¿Cómo planeabas robarnos y desaparecer?». Sofía bajó la mirada. Su voz era apenas un susurro. «Al principio, era solo un trabajo», dijo derrotada. «Solo otro tonto. Pero luego, no sé, pensé que tal vez podría hacerlo real, aunque todo fuera una mentira». Mateo la observó con los ojos vacíos. «¿Tu nombre, tu trabajo, tu familia?», preguntó con voz rota. «¿Qué se suponía que era real entre nosotros?». Sofía miró a su alrededor. Todos los invitados la observaban, algunos con horror, otros con una curiosidad cruel. Los fotógrafos aún disparaban sus cámaras, los camarógrafos no habían detenido la grabación. Todo quedaría grabado para siempre. «Necesito irme», susurró finalmente. «Sí», respondió Mateo sin mirarla. «Necesitas irte». Sofía se giró hacia la puerta, pero antes de marcharse, volteó a verme. Sus ojos ya no tenían lágrimas. Solo quedaba en ellos un fuego oscuro. «Crees que ganaste, ¿verdad?», dijo con una sonrisa amarga. «Felicidades, señora Gabriela. Recuperaste a tu precioso hijo. Pero recuerda esto. Después de hoy, él nunca volverá a confiar en otra mujer. Lo arruinaste para el amor». Su voz se quebró en una risa vacía. «Lo hiciste para seguir siendo la única mujer importante en su vida». Y con eso, dio media vuelta y caminó lentamente por el pasillo, entre los restos de flores, miradas incrédulas y murmullos ahogados. Yo solo la observé irse, sin decir una palabra, no porque me sintiera victoriosa, sino porque, en el fondo, temía que sus últimas palabras fueran verdad.
Las palabras de Sofía me atravesaron más de lo que esperaba. Por un segundo, sentí una punzada en el pecho. Una voz interna preguntándome si realmente había hecho lo correcto, si mi deseo de justicia no se había transformado en algo más oscuro, algo movido por el orgullo o el miedo a perder a mi hijo. Pero antes de que esa duda pudiera hundirme, Mateo habló. Su voz, firme y clara, cortó el aire de la capilla. «No», dijo con una determinación que me sorprendió. «Ella no me arruinó. Tú me arruinaste». Sofía parpadeó confundida. ¿Qué estás diciendo? Mateo dio un paso hacia ella, sin levantar la voz, pero con una frialdad que helaba la sangre. «¿Sabes cuál es la diferencia?», preguntó. «Mi madre estaba tratando de protegerme. Tú solo querías destruirme». El rostro de Sofía se contrajo, torcido por una mezcla de rabia y humillación. «Te arrepentirás de esto», escupió, mirando a ambos con el odio de quien ha perdido todo. «Los dos lo harán. Tengo amigos, conexiones. Esto no ha terminado». Marcos cruzó los brazos, esbozando una sonrisa seca. «En realidad sí terminó», dijo con calma. «Mientras dabas tu pequeño show aquí, tuve una conversación bastante interesante con unos amigos del FBI». Hizo una pausa y alzó una ceja. «Y resulta que están muy interesados en tu número de seguridad social falso y en ese historial de empleos inventados que tanto te gusta usar». El color desapareció del rostro de Sofía. «No te atreverías». «Ya lo hice, querida», respondió Marcos con satisfacción. «De hecho, deberían estar aquí en cualquier momento». Miró su reloj. «Me sorprende que no hayan llegado todavía». Y como si sus palabras fueran una orden, las grandes puertas de la capilla se abrieron de golpe. 2 hombres con trajes oscuros y expresiones serias entraron con paso firme. Uno de ellos mostró una placa. «Sofía Collins», dijo el agente más alto. «FBI. Está arrestada por fraude, robo de identidad y violación de las leyes federales bancarias». Por un instante, nadie respiró. Era una escena tan surrealista que parecía salida de una película. Los invitados se quedaron congelados, mirando cómo la novia del día era esposada en medio de un altar decorado con miles de rosas blancas. «¿Esto es un error?», gritó Sofía, luchando contra los agentes mientras estos la conducían por el pasillo. «Esto es acoso». «No hice nada malo. Tendrán noticias de mis abogados». Pero sus gritos se perdieron entre el sonido de decenas de teléfonos grabando. Algunos invitados susurraban horrorizados. Otros simplemente registraban todo para enviarlo en tiempo real. La mitad de la capilla estaba filmando. La otra mitad ya estaba texteando la noticia. Cuando finalmente la sacaron, el silencio se apoderó del lugar. El ministro seguía de pie en el altar, con la Biblia en la mano, completamente atónito. Nadie sabía si debía aplaudir, llorar o simplemente irse a casa. Mateo permaneció inmóvil en el altar, mirando hacia las puertas por donde Sofía, o más bien, la mujer que había fingido amarla, acababa de desaparecer. Quise ir hacia él, abrazarlo, decirle que todo había terminado, pero me detuve. Este era su momento. Necesitaba procesar, llorar, entender. Finalmente, respiró hondo, se volvió hacia los invitados y habló con una calma que me rompió el alma. «Bueno», dijo con una sonrisa cansada, «esto es extraño». Un murmullo de risas nerviosas recorrió la capilla. «Quiero agradecerles a todos por venir hoy», continuó Mateo. «Sé que no era el espectáculo que esperaban. La boda está evidentemente cancelada, pero la recepción ya está pagada. Así que si alguien quiere quedarse para la cena y el bar abierto, por favor, háganlo. Dios sabe que yo necesito una bebida». Esta vez las risas fueron más sinceras. La tensión comenzó a disiparse poco a poco. La gente se levantó. Algunos fueron a abrazarlo. Otros simplemente se quedaron comentando en voz baja lo que acababan de presenciar. Entre el bullicio, él me buscó con la mirada. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante todo el ruido pareció desaparecer. Vi en su rostro vergüenza, dolor, pero también gratitud, y un brillo de admiración que nunca antes había visto. Caminó hacia mí. La gente, casi instintivamente, se apartó para dejarlo pasar. Cuando llegó a donde yo estaba, se detuvo frente a mí. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos, intentando encontrar las palabras correctas en medio del desastre. «Mamá», dijo al fin, su voz quebrándose. «Necesitamos hablar».
Sí, querido, asentí suavemente. Necesitamos hacerlo. Antes de continuar, abrí mi bolso y saqué el collar de perlas que había recuperado momentos antes de que los agentes se llevaran a Sofía. Lo sostuve con cuidado, sintiendo el peso frío y familiar de las joyas. Estas pertenecen a nuestra familia, dije en voz baja, y un día serán para la mujer que realmente lo merezca, para aquella con la que te cases porque te ame de verdad, no porque te engañe. Mateo bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento tanto, mamá, susurró, por no creerte, por haberla defendido, por elegirla a ella antes que a ti, por ser un idiota. Le tomé el rostro entre las manos, igual que cuando era niño. No fuiste un idiota, Mateo, dije con ternura. Solo estuviste enamorado, o al menos enamorado de la persona que creías que era. Y por primera vez en mucho tiempo, lo abracé, no como la madre que lo había querido proteger de todo, sino como una mujer que finalmente había hecho lo más difícil de su vida, dejarlo ver la verdad, aunque doliera. Extendí la mano y le acomodé la corbata, ese pequeño gesto que siempre hacía cuando era niño. Sentí el nudo en la garganta, pero logré sonreír. El amor nos vuelve vulnerables, hijo, le dije con suavidad. Lo importante es que estás a salvo. Él me miró con curiosidad. ¿Desde cuándo lo sabías? Empecé a sospechar hace un mes, respondí, y tuve pruebas hace 2 semanas. Mateo frunció el ceño. ¿Pruebas? Lo miré a los ojos y confesé sin rodeos. Contraté a una investigadora privada, y Marcos, bueno, él se ofreció a encargarse de la venganza cuando lo llamé y le dije dónde podía encontrarla. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Aparentemente no hay furia más peligrosa que la de un estafador despechado. Mateo soltó una risa sincera por primera vez en semanas. Has estado ocupada, mamá. Digamos que tuve unas semanas muy educativas, dije tomando su brazo. Y ahora, ¿qué te parece si enfrentamos juntos la música en tu no recepción? La gente tendrá muchas preguntas. Caminamos por el pasillo mientras las conversaciones estallaban a nuestro alrededor. Escuché murmullos de sorpresa, chismes a medio susurro, y entre todo eso, algunas palabras de respeto hacia mí. «Qué mujer tan valiente», decían algunos. «Una madre de verdad», murmuraban otros. La señora Ibarra, nuestra vecina de toda la vida, me tomó del brazo al pasar. «Gabriela, eres una genia», susurró. «Nunca confié en esa muchacha. Demasiado perfecta. Las mujeres reales tenemos nuestras imperfecciones». La recepción, que ya no era una boda, terminó siendo la reunión más sincera que recuerdo. Sin pretensiones, sin apariencias, la banda cambió las canciones de amor por blues. El bar se abrió temprano, y la gente empezó a reír, a hablar con honestidad, como si todos hubiéramos sobrevivido a una misma tormenta. Vi a Mateo moverse entre los invitados con una serenidad que me conmovió. Agradecía a todos, pedía disculpas, incluso hacía bromas. No era el mismo hombre que había visto ciego de amor semanas atrás. Este era mi hijo mostrando verdadera fuerza, la que se ve cuando uno se levanta después de una caída. Mientras observaba desde lejos, alguien se acercó a mí. Era Marcos Rivera, con su sonrisa tranquila. «Señora Gabriela», dijo extendiendo la mano, «quería darle las gracias por dejarme enfrentar a Sofía después de todo». Le estreché la mano con sinceridad. «No, Marcos, yo soy quien tiene que agradecerle. Sin su ayuda nunca habría podido exponerla. Lo que hizo fue valiente». Él negó con la cabeza. No muchas madres habrían llegado tan lejos. La mayoría habría intentado convencer a su hijo de dejarla, y habrían fracasado. Usted jugaba ajedrez mientras el resto de nosotros jugábamos a las damas. Después de que se fue, me quedé sola con mis pensamientos. La adrenalina que me había mantenido firme empezó a desvanecerse, y en su lugar llegó un cansancio profundo. Sentí una punzada de tristeza. Había protegido a mi hijo, sí, pero también había destruido su ilusión, su fe en el amor. Me pregunté si realmente había hecho lo correcto. «Mamá», escuché su voz detrás de mí. Mateo se acercó con 2 copas de champán. «¿Está dudando?» Tomé la copa y sonreí con melancolía. «Solo me pregunto si podría haber sido más suave todo esto». «¿Más suave?», rió con ironía. «¿Sentarnos a hablar y que me dijeras que mi novia era una estafadora? Habría pensado que estabas celosa, que no querías soltarme». Tenía razón. Lo habría hecho. Tomó un sorbo de champán y bajó la voz. ¿Sabes cuándo supe que tenías razón? No fue cuando apareció Marcos, ni cuando escuché la grabación. Fue cuando vi la cara de Sofía al darse cuenta de que tú la habías superado. Lo miré sorprendida. ¿Qué viste en su rostro?
Mateo respondió sin titubear. Frialdad y respeto. Por primera vez, vi a la verdadera Sofía. Y también vi cómo te subestimó. Pensó que eras solo una mujer mayor, sola, que haría cualquier cosa por mantener a su hijo cerca. Pero no sabía que estabas dispuesta a perderlo, si eso significaba salvarlo. Bajé la mirada, sintiendo las lágrimas que había estado conteniendo todo el día. Lo que él no sabía era que esa era la verdad más dura de todas, porque amar también significa a veces dejar que te odien, con tal de que no se destruyan a sí mismos. No tenía idea de que estaba intentando engañar a alguien más inteligente que ella, dijo Mateo con una sonrisa cansada. No sé si más inteligente, respondí soltando una risa suave. Tal vez solo más motivada, él negó con la cabeza, mirándome con ternura. Mamá, lo que Sofía te hizo no fue tu culpa. Era una mentirosa profesional. Te estudió, descubrió lo que querías oír. Y se convirtió en esa persona. No fuiste ingenua, fuiste su objetivo. Sus palabras me sorprendieron. Durante semanas había cargado con la culpa, preguntándome en qué había fallado. Pero escucharlo decir eso me alivió de una forma que no esperaba. Mateo apretó mi mano con fuerza. Gracias, mamá, por todo. Por haber visto lo que yo no quise ver, por protegerme y por hacerlo de una manera que no me dejó otra opción más que enfrentar la verdad. Le sonreí con cariño. De nada, hijo. Pero prométeme algo. La próxima vez que te enamores me la presentas antes, ¿sí? Mateo soltó una carcajada. La próxima vez que me enamore, haré una investigación completa antes de comprarle flores. Eso ya suena un poco extremo, dije fingiendo reproche. Después de hoy no lo creo, contestó entre risas. Además, aprendí algo muy importante sobre las mujeres de mi vida. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Pregunté arqueando una ceja. Nunca, jamás subestimes a una abuela mexicana, dijo con orgullo. Son mucho más peligrosas de lo que parecen. No pude evitar reírme. Hacía tiempo que no lo hacía con tanta sinceridad. Sentí que el peso en mi pecho por fin se aligeraba. Tu abuela estaría orgullosa, le dije. Le habría encantado ver todo esto. Mateo levantó su copa con una chispa traviesa en los ojos. Entonces brindemos. Por la justicia, servida fría, con una buena dosis de humillación pública. Levanté mi copa y la choqué suavemente con la suya. Y por la familia, añadí. Por saber cuándo luchar por quienes amamos. Incluso cuando duele. Ambos bebimos en silencio por unos segundos, dejando que el ruido de la fiesta se desvaneciera a nuestro alrededor. Miré a mi hijo y vi algo distinto en él. Madurez, calma, una fuerza nueva que solo nace después de una caída. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar tranquila. La noche avanzó entre risas, música y conversaciones sinceras. Nadie hablaba ya de la boda cancelada, sino de lo que había aprendido cada uno al presenciar esa historia de amor falso y verdad descubierta. La vida seguía, y de alguna manera, todo parecía tener sentido otra vez. Mientras veía a Mateo conversar con sus amigos, entendí algo profundo. A veces, las mejores bodas son las que nunca llegan a suceder. Porque no todas las uniones están destinadas a construirse, algunas están destinadas a enseñarnos. Y cuando las luces comenzaron a apagarse, sentí una paz extraña, como si mi alma también hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo aferrado. Me giré hacia la cámara, aún con la copa en la mano, y dije con una sonrisa. Y así terminó la boda que no fue. Pero si crees que esta historia tuvo giros inesperados, espera a escuchar la siguiente. Dale clic al próximo video que aparece en tu pantalla, porque allí conocerás una historia de traición, venganza y redención, como nunca antes has escuchado. La música subió de fondo. Las luces del salón se atenuaron, y mientras la cámara se alejaba lentamente, supe que al final, el verdadero amor no se mide en promesas, sino en quién se queda a tu lado cuando todo se derrumba.